Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. Han pasado 10 días desde mi regreso. Celebramos mi llegada con una fiesta. Hicimos un festín en la cabaña sin ventanas donde descansábamos. Cierto, no había vodka ni galletas. Pero la guerra es la guerra. La comida sobrante que había en la cabaña se dejó solo para mí y mis amigos. Dejemos que los demás soldados se mueran de hambre. Nos calentábamos los pies en grandes barreños de agua caliente, o buscábamos piojos, u organizábamos carreras de piojos. Pero el pasatiempo vacío pronto se hizo pesado. Estábamos cansados de oír 1000 veces las mismas historias. Pronto nos invadió la indiferencia, tan característica de los soldados en el frente. Nada nos sorprendía, ya lo habíamos visto todo. Durante 10 días estuvimos dando vueltas entre la trinchera y la cabaña donde descansábamos. Cada 12 horas recorríamos 20 kilómetros que separaban el puesto avanzado de las ruinas del pueblo. Durante el día contemplábamos el espacio vacío que se extendía frente a la trinchera. Por la noche no podíamos ver nada a una distancia de 3 o 4 metros a causa de la niebla. Todavía no nos habíamos encontrado de verdad con los rusos, su ofensiva aún no había cobrado toda su fuerza. De vez en cuando aparecían tanques soviéticos. Abríamos fuego. Una vez bombardearon nuestras baterías congeladas. Cuando reinaba la calma, matábamos el tiempo mirando la nieve pegada a nuestras botas, que se endurecía como una piedra durante 12 horas de guardia y luego, cuando volvíamos a la cabaña, volvía a ablandarse. Estaba terminantemente prohibido hacer fuego, el humo podía delatar la ubicación de nuestra posición. Besreidau nos visitaba a menudo. Creo que sentía un cariño especial por nuestro destacamento. Con los veteranos hablaba de igual a igual, de hombre a hombre. Y nosotros, los jóvenes, escuchábamos sus conversaciones como niños a adultos, pero nunca aprendimos nada positivo. Nuestras exhaustas tropas abandonaron Kiev, que seguía siendo el centro de la batalla. Intentamos contener el Dnieper, pero de poco sirvió. Sus 2 orillas estaban ahora en manos de los rusos. En Nedrigailov, la victoria también era imposible. Nuestros soldados tuvieron que elegir entre el cautiverio o la muerte. Afortunadamente, teníamos que cubrir solo el ala sur del frente. Estábamos en una sección donde no había más montañas que en una mesa de billar. Aquí era difícil crear una defensa fuerte. El 12º día después de mi regreso, fuimos atacados por aviones rusos. Muchos soldados murieron. Y en la tarde del mismo día, unidades alemanas, expulsadas de Cherkasy, aparecieron en el horizonte. 7 u 8 regimientos en harapos, hambrientos, cargados de heridos, descendieron sobre nosotros como langostas y empezaron a destruir nuestros suministros. En sus rostros se podía leer fácilmente el tipo de lucha que habían tenido que soportar. Los soldados tuvieron tiempo de retirarse de Kersen y de la orilla occidental del Dnieper. Justo entonces, como si fuera a propósito, el invierno empezó a mostrar de lo que es capaz, el termómetro cayó hasta los 20 bajo cero. Una de las noches heladas, el enemigo alcanzó nuestras posiciones. Oímos el ruido de los tanques con bastante antelación. Como un rebaño cazado, los soldados sentados en las trincheras, envueltos en mantas y harapos, escuchaban los alarmantes sonidos y miraban al vacío con ojos helados, llorosos por la escarcha. Aunque nadie veía nada, unos y otros hablaban. Aquí están. 1000 pensamientos, 1000 recuerdos pasaron por nuestras mentes, una patria lejana, la familia, los amigos, un amor desesperado. Repasamos las opciones para el resultado de la batalla: rendición, captura, huida. Escapar. ¿No sería mejor morir y acabar con todo de una vez por todas? Pero alguien ya había cogido un arma e imaginado con qué heroísmo defendería la posición, rechazaría a los rusos y resistiría hasta la muerte. Pero la mayoría se resignó a morir. Fue esta resignación, sin embargo, la que condujo a actos heroicos. Los cobardes o pacifistas que se opusieron a Hitler desde el principio a menudo salvaron sus propias vidas y las de los demás a pesar del miedo desesperado justificado por la terrible situación.
Ante el huracán ruso, huimos. Pero no teníamos elección. Nos convertimos en héroes sin gloria. Con dificultad superamos el poderío superior del enemigo. Dejamos de luchar por Hitler, por el nacionalsocialismo, por el Tercer Reich e incluso por nuestras novias, madres, familias bombardeadas. Luchamos por miedo. Nos daba fuerza. Pensar en la muerte nos hacía rabiar de impotencia. Tal vez sea una vergüenza luchar por eso. Pero esos motivos son mucho más poderosos que cualquier ideología. Sí, luchábamos por nosotros mismos, no para morir en trincheras llenas de barro y nieve. Nosotros, como las ratas, estábamos dispuestos a aferrarnos al enemigo, aunque fuera 1000 veces superior a nosotros. El miedo convirtió nuestras posiciones en una fortaleza en la que se luchaba desesperadamente, y a los rusos les resultaba difícil abrirse paso. Nos tumbamos en el suelo helado y escuchamos el ruido detrás de nuestras trincheras. Un saco de patatas, Gals, se agitó y se acercó a mí. ¿Oyes eso? Susurró. Tienen tanques. Aparte del ruido de los tanques, al principio no oí nada. Luego se oyeron canciones, las habían sacado los rusos. Ahora estaban entusiasmados, como todos los soldados del ejército que avanzaba. Hace año y medio marchamos sobre Moscú. Yo también cantaba canciones entonces, dijo el veterano. Los sonidos que llegaban hasta nosotros eran cada vez más fuertes y silenciosos, pero no cesaban. Los soldados que habían estado descansando en la cabaña volvieron a sus posiciones delanteras. Todos estaban ahora en la línea de batalla. Incluso los soldados auxiliares se vieron obligados a defender la aldea. La línea del frente era poco profunda, pero muy tendida. Una de nuestras divisiones ocupaba 100 de kilómetros, los regimientos estaban muy juntos. Nosotros éramos muchos, pero ellos eran 30 veces más. Se formaban carámbanos en las fosas nasales, los labios, los cuellos de la camisa por la respiración. Las manos y los pies de la mayoría de los soldados estaban congelados. Normalmente por las tardes caminábamos de esquina a esquina alrededor de la trinchera para mantenernos calientes. Pero hoy era peligroso. Todos nos quedamos congelados en el sitio. El suelo y nosotros mismos estábamos cubiertos de costras de hielo. De vez en cuando teníamos que calentar nuestras armas. Cuando tocábamos el metal helado, era como una descarga eléctrica. Las tropas rusas al este estaban en silencio. Solo oíamos el murmullo de los motores. De vez en cuando oíamos el estertor de un caballo. Estábamos desesperados por dormir. Durante 5 o 10 minutos nos quedamos dormidos sin cerrar los ojos. Luego volvimos a la realidad. Esperábamos el amanecer. A esa hora, la gente y los animales suelen morir de frío. Los rusos no tenían prisa. Había pasado un día entero desde que oímos los primeros ruidos, pero no había pasado nada. Su contraataque probablemente habría resultado en victoria. Nos ordenaron no retroceder. Cada hombre tenía 4 horas de servicio en el frente y 4 horas de descanso. Así se mantenía el mínimo número de soldados en posición. Muchos se dormían ante los cañones, pero se despertaban de repente, empujados por sus camaradas. Perdíamos enfermos y heridos. Iban al hospital a pie o a caballo. Y no llegaban refuerzos. Como una trampa, dijo el veterano. Al anochecer, encontramos a Lindbergh. Estaba de pie, sin pantalones. Había ido a una letrina cercana y tenía tanto frío que no podía caminar. Cuando lo vimos, lloraba como un bebé. No habría durado mucho más. A la mañana siguiente, los rusos aún no habían atacado. Estábamos cada vez más nerviosos. Pasó un avión y dejó caer 4 sacos de correo. Recibí 4 cartas, 2 de mis padres y 2 de Paula. Todas llegaban con mucho retraso. Las cartas de Francia llevaban un mes de retraso. Leí con impaciencia las líneas de la carta de Paula. No tenía nada bueno que contar. La habían enviado a una fábrica a 60 kilómetros de Berlín. Era imposible vivir en la capital. La carta de los padres solo causó irritación.
Mi padre, como siempre, se limitaba a 2 líneas. Y el tono lastimero de mi madre me puso furioso. Se lo conté a Winner, a lo que él respondió: eso es todo de lo que son capaces los franceses, de quejarse. Por la carta de mi madre me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que me pasaba. La pobre me pedía que me cuidara, que no me metiera en líos, que siguiera todas las órdenes y que no corriera riesgos sin sentido. No sabía ni qué pensar después de leer semejante consejo. Aparté los ojos de la carta y los volví hacia los ventisqueros blancos, de donde venía el peligro. Las cartas que leí no inspiraron a los soldados. Uno que otro se enteraba de la muerte de un pariente cercano o de un amigo en un bombardeo. Este correo es un fastidio, dijo un tipo larguirucho. Miró a su amigo, que sollozaba como un niño. Por la tarde empezó una ventisca. Enviamos varios escuadrones a explorar. Los comandantes se cansaron de esperar. Decidieron provocar al enemigo. Escuchamos algunos disparos, luego los exploradores regresaron. Informaron que vieron que los rusos tenían mucho equipo diferente. Antes del anochecer, nos despertaron a mis camaradas y a mí. Con el corazón palpitante tomamos posiciones avanzadas. Al parecer, a través de la tormenta de nieve, los tanques se preparaban para marchar hacia nosotros. El suelo helado temblaba bajo los pies a causa de las orugas. Los soldados situados junto a los cañones antitanque no apartaban la vista de las miras telescópicas, que había que limpiar constantemente. Se cavaron varias trincheras antitanque, pero eran demasiado pocas. Lo sabíamos, si los tanques pasaban, estábamos acabados. Todo el mundo preparó granadas antitanque. Olensheim, Bowlers, Freivich y otros se preparaban para disparar una ametralladora de gran calibre. La nevada cegaba los ojos. Al norte abrieron fuego ametralladoras autopropulsadas. El estruendo de los tanques era inusualmente fuerte, pero ellos mismos aún no eran visibles. Al norte, la batalla ya había comenzado. A pesar de que había comenzado una tormenta de nieve y estaba oscureciendo, los destellos iluminaban constantemente el cielo. De las cortas ráfagas de los cañones antitanque se oía un inusual eco apagado. Ahora aparecieron los tanques. Venían a toda velocidad. Contamos 5 vehículos. Corrían paralelos a nuestra línea de defensa. La brigada antitanque ya estaba disparando. Winner se puso tranquilamente la boca de la ametralladora en el hombro. Las bocas de los cañones de los tanques apuntaban hacia nosotros. 5 proyectiles dejaron huellas en el T-34, pero el tanque no sufrió daños graves y venía directo hacia nosotros. Ya había llegado a una distancia de 10 metros cuando un proyectil antitanque impactó en la torreta. Un espeso humo negro cayó y comenzó a esparcirse por el suelo. Las escotillas se abrieron. Oímos gritos y gemidos. Pronto quedaron ahogados por una potente explosión. El tanque voló en pedazos. Los restos de cuerpos humanos se esparcieron en todas direcciones. Pero no gritamos «¡Viva!». De nuestra posición solo llegaban los ladridos de las ametralladoras. Un proyectil alcanzó el segundo tanque y también salió humo de él. La cinta corría entre mis dedos. Disparamos sin piedad a la tripulación del tanque detenido. Ahora podíamos respirar tranquilos. A nuestro alrededor ardían los fuegos. Los tanques rusos seguían avanzando. Uno de ellos se acercó a nuestras posiciones y casi nos alcanzó. Se nos pusieron los pelos de punta. El cañón antitanque funcionaba a máxima velocidad. En 3 segundos los soldados giraron el cañón e inmediatamente sonó un disparo. El motor del tanque se paró, aparecieron 2 destellos brillantes a la derecha y se produjo una enorme explosión. Otro tanque abrió fuego contra nuestras filas. Trozos de tierra helada volaron por los aires. Casi no me di cuenta de lo que estaba pasando. Otro tanque a nuestra derecha se incendió. «Faustpatron, Gloria», gritó alguien. Nuestros cañones disparaban al tanque que había penetrado en nuestra retaguardia. Su motor se paró. Luego hubo una explosión y su lado izquierdo se derrumbó.
Pero nuestra mirada estaba fija en el T-34, cuyas orugas aplastaban a todos los que caían bajo ellas. Uno de nuestros vehículos blindados de transporte de tropas, armado con una ametralladora antitanque, abrió fuego. Y la tripulación de la ametralladora antitanque tuvo un problema. Freivich fue herido, posiblemente de muerte. Abrimos fuego con ametralladoras contra el tanque, que, sin aminorar la marcha, se dirigía a toda velocidad hacia nuestras posiciones. 2 proyectiles explotaron cerca del vehículo blindado de transporte de tropas. El tercero explotó justo delante de nosotros. El tanque enemigo, que lo soltó, huyendo de la persecución, desapareció en una tormenta de nieve. La ofensiva rusa, emprendida por las fuerzas blindadas, se sofocó. La batalla no duró más de media hora. Los rusos estaban claramente ansiosos por ponernos a prueba. Parte de los tanques fueron destruidos o alcanzados. Los rusos fueron derrotados, pero para su enorme armada no significó nada. Para nosotros, a pesar de los menores daños sufridos, la pérdida de 4 cañones antitanque supuso un grave problema. Por un momento se relajó la tensión. En las trincheras sonaron los teléfonos, sus superiores exigían un informe. El veterano se apoyó en la pared de la trinchera y encendió un cigarrillo, aunque estaba prohibido. A nosotros, en la trinchera, nos llegó Gals. Dicen que la trinchera de Besreidau fue aplastada por un T-34, dijo, tomando aire. Nos quedamos mirándole, esperando más noticias. Quedaos aquí, dijo finalmente el veterano. Voy a ver qué pasa allí. Cuidado. No fuméis. Advirtió Gals. Gracias. El veterano apagó la colilla y se la metió en el puño de la manga. Media hora después volvió. Tuvimos que cavar durante 10 minutos mientras extraían a Besreidau. Pero él y otros 2 oficiales están bien. Solo tienen algunos rasguños. Un soldado de enlace murió. Debió entrar en pánico y trató de entrar. Encontramos su cuerpo entre las ruinas. Nos alegramos de que nuestro comandante estuviera a salvo. Después de todo, nuestra supervivencia dependía de que estuviera vivo. Sentíamos un gran afecto por él. A la mañana siguiente había dejado de nevar. En la llanura podíamos ver los esqueletos de los tanques que no estaban completamente cubiertos por la nieve. En las inmediaciones de nuestra posición había al menos 20 de ellos. A causa del fuego algunas de las máquinas habían adquirido un tinte rojizo. Al parecer, los rusos atacaron nuestras posiciones en 4 lugares, a lo largo de un frente de 25 kilómetros. Uno de los ataques se produjo contra nuestra posición, que estaba ocupada por 6 compañías. El resto de los combates tuvieron lugar hacia el norte. A las 8 regresamos a la línea del frente. Bajo el cielo pálido y pesado, todo estaba inmóvil. No se oía ni un ruido. Nunca había visto en ningún sitio un cielo como el que había visto en Rusia en invierno. La luz difusa que fluía desde arriba daba un brillo irreal al entorno. Nuestros abrigos destacaban sobre la blanca nieve. Muchos se habían puesto toda la ropa de invierno, sobre todo, chaleco, abrigo. Se movían lenta y torpemente. La ropa de invierno no estaba diseñada para nosotros y a menudo estaba rota. Desde fuera se nos podía confundir con un conjunto de almohadas sucias. Nos sentíamos mucho menos estresados. Los restos de los tanques rusos nos daban una sensación de superioridad, aunque sabíamos que el enemigo no había lanzado un ataque serio. Aún así, conseguimos mantenernos firmes frente a las peligrosas máquinas de combate del enemigo. El hecho de que los tanquistas recibieran la orden de no ir lejos, solo se les ocurrió a los veteranos. Los jóvenes querían creer que fuimos nosotros quienes los detuvimos. El capitán descorchó personalmente varias botellas de vino destinadas a los heridos. Por la noche, celebramos una fiesta para beber en las cabañas. En nuestra cabaña glorificamos a la unidad antitanque. A la luz desigual de 7 u 8 velas brindamos a la salud de los Oberefreiants Lensing, Kellerman y Dunde. Los granaderos Smeyens y Prince brindaron por el propio capitán Besreidau, que tenía el brazo izquierdo vendado y la cara aún supuraba sangre.
En la camilla yacían 2 heridos. Les dimos tabaco. Gals relataba con entusiasmo el desarrollo de la batalla. Con la mano izquierda, en la que apretaba un vaso, gesticulaba, y con la derecha se rascaba bajo los brazos. Lindbergh, como siempre, cuando había suerte, estaba animado. Tenía más miedo que los demás, y ya se le notaba en el rostro arrugado. Algunos ya dormían, ajenos al ruido. Los que no querían dormir no tardaron en emborracharse. Como de costumbre, había canciones de marcha. No conocíamos otras. En la penumbra de la cabaña toda la escena parecía irreal. El veterano cantaba una canción rusa. No le entendimos. No sabíamos si era una canción revolucionaria o ucraniana. Ucrania era amistosa con nosotros. Sin embargo, eso ya no importaba, Ucrania tenía los días contados. Cada uno cantaba lo que quería. Se oyó un ruido terrible. Las chicas se pegaron a mí, exigiéndome que cantara algo en francés. Aunque tenía náuseas, obedecí. Canté, Sambre et Maas, y algunos versos más. Una Gals borracha se rió y gritó. ¡Hurra, victoria! Después tuvo lugar una escena repugnante. Lensing se levantó intentando mantener el equilibrio. ¿Quién habla aquí de los franceses? ¿Qué se puede esperar de estas tipas? Se volvió hacia Gals. Había empezado a bailar y ahora agarraba el brazo de Lensing, intentando arrastrarlo con él. Será mejor que te calles, idiota. Gritó Lensing. Vete a meter la cabeza en la nieve en vez de gritar. Gals, que era una cabeza más alta que Lensing, siguió bailando. Entonces Lensing le dio un puñetazo a Gals y le bramó, aprovechando su pequeña ventaja de rango. Teniente, atención. ¿Quién te crees que eres? Y tú eres el que me hace callar. Gals dejó de bailar y miró furiosa a Lensing. No te muevas, gritó. O lo lamentarás. Te olvidaste de Saer. Gals me señaló. Es medio francés. Ha vivido en Francia toda su vida. De hecho, los franceses están de nuestro lado. Gals obviamente leyó los mismos informes que yo. Eres un tonto. ¿Qué te hace pensar eso? Pero es verdad, alguien más intervino. Yo mismo lo leí en el Frente Ost. No sabía a quién mirar. Entra en razón, idiota. ¿Y qué si esos imbéciles vienen en nuestra ayuda? ¿De qué sirven? Cualquiera que piense lo contrario no es mejor. Y nuestros sureños morenos solo son capaces de cantarle sus canciones de amor a la guitarra. Lensing se refería a la eterna enemistad entre Alemania del Sur y Prusia. Lensing, le dije, se te olvida, mi madre creció en las afueras de Berlín. Así que tienes que elegir. O eres alemán, como el resto de nosotros, o eres un hombre rana. Iba a decir que no tenía mucho donde elegir, pero Lensing no me dejó continuar. En Polonia, incluso en Chemnitz, te pedían que eligieras. Lo recuerdo. Pero él ya había elegido. Rugió Gals. Está en el mismo barco que tú, que yo y que todos nosotros. Entonces no hay nada que decir que sea francés. No se podía dudar de la valentía de Lensing. Le concedieron la Cruz de Hierro por destruir el 7º tanque. De repente me invadió un sentimiento de impotencia. Me parecía que yo nunca lograría lo que Lensing había conseguido. La guerra, como siempre, me paralizaba. Tal vez la culpa la tenga la suave sangre francesa que corre por mis venas y que tanto disgusta a Lensing. ¿Cómo voy a ser mejor que Lindbergh? Tampoco es alemán de verdad, nació en algún lugar del sur, cerca del lago Constanza. Es el típico representante de la gente de pelo oscuro, por la que Lensing acababa de sentir resentimiento. La algarabía de los borrachos volvió a apoderarse de todos. Pero yo me aparté y me puse a pensar. Qué orgulloso estaba de mi servicio, qué contento estaba de no ser peor que los camaradas a los que tanto quería, con qué desesperación luchaba contra toda adversidad. Las inesperadas revelaciones de Lensing lo pusieron todo en tela de juicio.
Siempre pensé que no le caía bien. Pero en Polonia me salvó, y yo pensaba que mis orígenes no eran importantes para él. Ahora sé la verdad. Por mucho que lo intento, mis camaradas, con los que tanto he sufrido juntos, me rechazan. ¿Me consideran indigno de llevar las armas alemanas? Maldije a mis padres que me habían engendrado mitad alemán y mitad francés. La ira, la tristeza y la sensación de soledad me abrumaban. Sabía que podía contar con Gals, con Wiener, quizá con alguien más. Pero incluso ellos estaban lejos de mí, estaban cerca de sus hermanos de sangre. Y no podré cantar con tranquilidad las canciones alemanas que tanto me gustan. Y un día moriré, y mi muerte no será mejor que la de un esclavo negro junto a su amo. Estos pensamientos eran intolerables. El anhelo inducido por el alcohol era aún más intenso. Salí a respirar aire fresco. Vomité. La resaca me impedía pensar, de vuelta en la cabaña, me estiré sobre los sacos, rascándome con los piojos. A la mañana siguiente el frente ruso volvió a agitarse. Al principio nos bombardearon varias veces con cañones. Desde hacía varios días los rusos nos mantenían en tensión. No cabía duda de que preparaban una poderosa ofensiva, como siempre tomándose su tiempo. Durante el día recibimos refuerzos, un pelotón de artillería. Tuvimos que cavar nuevas trincheras, lo que hizo insoportable el dolor en los brazos. Por la tarde bombardeamos al enemigo con cañones de gran calibre. Sin embargo, el enemigo permaneció sospechosamente tranquilo. En cuanto oscureció, los pelotones cargados de municiones abandonaron las trincheras y empezaron a avanzar por el terreno cubierto de nieve. Hicimos una salida. Durante la noche se oyó el estampido de las ametralladoras, las explosiones de las granadas, los gritos de los rusos, que no esperaban un ataque repentino, y el murmullo de los obuses. Sin dar a los rusos la oportunidad de reponerse, nosotros, orgullosos de nosotros mismos, volvimos a nuestras trincheras. Como resultado conseguimos provocar a los rusos. Al amanecer pasaron a la ofensiva. Como en Belgorod, las llamas brillaban en el horizonte. Nos precipitamos a las trincheras, pero muchos cayeron bajo el fuego, sin llegar a cubrirse. Una vez más nos sumergimos en todos los horrores de la guerra. Es imposible acostumbrarse a la forma en que tus camaradas gimen en la agonía de la muerte, no importa cuántas veces lo veas. Y aunque pensaba que podría tener una muerte digna de un soldado de la Wehrmacht, me convertí en un animal cazado, loco de miedo. Ya no contábamos con la Luftwaffe. Sin embargo, inesperadamente para nosotros en el cielo aparecieron los aviones que retrasaron la ofensiva rusa. Al día siguiente el enemigo respondió de la misma manera. Los rusos trataron de destruir nuestra artillería por todos los medios. Como resultado, por la noche la artillería fue retirada de sus posiciones, y nos quedamos solos con el enemigo para realizar hazañas. Durante otros 4 terribles días mantuvimos nuestras trincheras, a pesar de que los rusos realizaron repetidos ataques de infantería apoyados por tropas blindadas. Siempre que fue posible enterramos a los muertos donde cayeron. 83 nombres fueron tachados de la lista de la compañía. Olensheim, que se había recuperado de una grave herida cerca de Belgorod, fue abatido aquí, en la orilla occidental del Dnieper. Los rusos se reagruparon y lanzaron una nueva y poderosa ofensiva. Resulta que la retrasaron porque estaban ultimando los últimos preparativos. La artillería enemiga, cada vez más activa, descargó sobre nosotros un fuego mortífero. El veterano fue herido y esperaba con los demás heridos, que eran al menos un centenar, a ser evacuado al hospital. El lugar de Wiener fue ocupado por un paramédico. Yo seguí suministrando munición para la ametralladora, pero disparaba desde ella un soldado claramente no tan hábil como Wiener. La noche siguiente fue simplemente terrible. En mi memoria solo fragmentos de lo sucedido. La noche cayó a las 5 en punto. Solo es así en Rusia, en verano casi no hay noche, y en invierno no hay día. Acabábamos de resistir 2 o 3 ataques importantes. Los gritos desesperados en la izquierda nos decían que muchos soldados estaban muriendo allí. Después de haber vaciado 5 cargadores, traté de mantenerme caliente agarrando con la mano la cálida boca de la ametralladora.
El sexto cargador era el último. Ahora había que esperar el suministro de nueva munición. La oscuridad era cortada implacablemente por los destellos de miles de proyectiles rusos. Las trincheras no eran demasiado profundas, y algunas posiciones no llegaban en absoluto. Teníamos que arrastrarnos varios cientos de metros por la nieve mezclada con terrones de tierra helada. De vez en cuando se nos acercaban soldados que saltaban de un cráter a otro. Traían proyectiles para un cañón antiaéreo de 50 milímetros, pero un día todos fueron alcanzados por un proyectil. Nunca oímos los gritos. Unos minutos más tarde, el oficial de campo me envió al lugar de la explosión para que trajera al menos un par de cintas de ametralladora. Apenas llegué al lugar se oyeron gritos de «¡Viva!» de los rusos. Y entonces nos llovieron granadas y proyectiles antiaéreos. Me tiré al suelo. A mi lado yacían los cuerpos de los camaradas muertos hacía unos minutos. Y la munición que me habían enviado no aparecía por ninguna parte. Se oyó el ruido de un tanque. A mi alrededor, la oscuridad se vio interrumpida por brillantes destellos y explosiones rosas y amarillas. Abrí mucho la boca, como decían las instrucciones, para no quedarme sin aliento ni reventarme los tímpanos. El suelo temblaba tanto que ya no podía distinguir dónde estaba arriba y dónde abajo. Me pareció oír en medio del ruido general el estruendo de la ametralladora desde la que disparábamos con Winner. Se me ocurrió que me estaba volviendo loco. No había salida. Lo único que me quedaba era agazaparme en el suelo con la cabeza gacha y esperar a que la muerte se acercara. A la izquierda había un cañón antiaéreo volcado, pero sin munición y sin tripulación. De nuevo se oyó el estruendo intimidatorio de un tanque. La oscuridad fue cortada por la luz de un reflector. El tanque había atravesado nuestra línea de defensa y pasaba a 20 metros de donde yo estaba tumbado. De repente se incendió. Casi me asé con el aire caliente. En mi estado de semi-inconsciencia oí pisotones y maldiciones que no parecían ni alemanas ni francesas. 3 o 4 pares de botas pisaban detrás de mí. Todo sucedió tan deprisa que ni siquiera me di cuenta de si lo había visto o me lo había imaginado. La ametralladora seguía avanzando y luego se oyeron gritos. Los proyectiles estallaron en el tanque, esparciendo fragmentos de acero a mi alrededor. Luego hubo una pausa que duró unos 45 minutos. Apenas pude mantenerme en pie, me levanté y di unos pasos hacia la posición de la que había salido 20 minutos antes. Pero ya no quedaba nada, solo humo y cuerpos inmóviles. Me di la vuelta y caminé hacia la retaguardia. Tropecé con un cadáver, me di cuenta de que había perdido mi fusil, cogí el otro de un soldado muerto y eché a correr. Oí unos disparos y subí rápidamente a la trinchera, donde ya estaban sentados 3 soldados más o menos en las mismas condiciones que yo. Miraban fijamente a la oscuridad con ojos congelados. Me acurruqué en el fondo de la trinchera e intenté organizar mis pensamientos. Aún tenía ante mis ojos miles de destellos afilados como flechas. No sabía qué hacer a continuación y solo escuchaba los gritos de los soldados en la trinchera. Al sur, el suelo ardía y el cielo se hendía por el estruendo. Los rusos habían roto el frente en el Dnieper. Varios miles de soldados alemanes y rumanos esperaban una muerte terrible. Unos 20 regimientos no pudieron retirarse a tiempo y depusieron las armas. Su única recompensa era el cautiverio. Pero para el resto, la guerra continuó. Decidí salir de la trinchera a la que había subido. Agachado, corrí con todas mis piernas hacia otras posiciones donde los soldados vendaban a su camarada. Alguien me saludó. «Saer. ¿De dónde has salido?» Se oyó un ruido sordo en mi cabeza. «No lo sé. No sé nada», murmuré. «Todos murieron allí». Salí corriendo. Detrás de nosotros llegó el sonido de un motor. Un tractor arrastrando un cañón antitanque pesado a su posición. El cansancio actuó sobre nosotros como una droga, nos quedamos mirando estúpidamente mientras el anillo enemigo se estrechaba a nuestro alrededor. Entonces, con gritos desesperados, rogando a Dios que obrara un milagro, nos arrojamos al fondo de la trinchera y nos apretamos contra el suelo. Las explosiones, que cada vez sonaban más cerca,
alcanzaron una fuerza extraordinaria. La nieve y la tierra helada caían sobre nosotros. Finalmente explotó en nuestra trinchera. Ni siquiera nos dimos cuenta de lo que había pasado. Fuimos lanzados contra la pared opuesta. La tierra salpicó. En ese momento, sintiendo que se acercaba la muerte, experimenté un horror salvaje y me di cuenta de que me estaba volviendo loco. Me aplastó la tierra. Todavía no puedo recordar lo que pasó sin estremecerme. Es difícil describir en lenguaje normal los sentimientos que surgen cuando te entierran vivo. La tierra me cubría la cara, me bajaba por la garganta. Sentí como si me rociaran con algo, cuanto más me resistía, más fuerte me sujetaban. Algo me presionaba el hombro. Sacudí la cabeza para liberarme de la suciedad y del casco, cuya correa estaba atrapada en mi garganta. Por mi mente pasaron pensamientos desesperados. Ni en un sueño horrible podría imaginar algo así. En aquel momento comprendí plenamente el significado de los gritos que tantas veces había oído en el campo de batalla. Comprendí el significado de las canciones de marcha que glorificaban al soldado que muere como un héroe. De repente, oscuros pensamientos se apoderaron de él. Marchamos codo con codo, como hermanos. Y ahora yace en el barro. Mi corazón está desgarrado de dolor. Mi corazón está desgarrado de dolor. Vuelvo a darme cuenta de lo duro que es ver morir a un camarada. Casi tan duro como morir yo mismo. Durante la noche, los rusos hicieron 9 intentos fallidos de romper nuestras líneas. Si lo hubieran intentado una o 2 veces más, su avance habría tenido éxito. Durante 20 minutos, yo, saliendo con dificultad de entre los escombros, vi cómo la descarga de fuego destruía nuestra retaguardia, los restos del pueblo y 700 hombres solo de nuestro regimiento, cuya fuerza al comienzo de la batalla era de 2800 hombres. Cerca de allí, en un charco de sangre, yacían 2 soldados. El moribundo estaba enterrado bajo 1 metro entero de tierra. Solo podía esperar un milagro. Otro soldado herido gemía de dolor. Estaba cubierto de tierra casi tanto como yo. Le liberé lo más rápido que pude y le ayudé a retaguardia. Por el camino vi un fusil y volví a cogerlo. El resto de la noche consistió en resolver muchos problemas. Todas las probabilidades estaban en nuestra contra, y lo que estaba en juego era una sola, la vida. Al amanecer, con los primeros rayos del día invernal, el frente se calmó. Los restos de nuestro regimiento se reunieron. Sobre la llanura nevada, salpicada de cráteres de obuses y cadáveres, se cernía un humo acerado. Los heridos que aún no habían muerto congelados gemían. Sus gemidos se asemejaban a los aullidos del viento en el tejado de una choza de una aldea perdida en medio de la estepa. Se organizaron escuadrones para ayudar a los camilleros. Como de costumbre, los rusos nos dieron la oportunidad de participar en el rescate de los heridos. La mayor parte de los soldados enemigos fueron abandonados en el acto. En relación con la retirada, en nuestro ejército reinaba el desorden. Casi no hubo oportunidad de ocuparse de miles de heridos, cuyo número aumentaba constantemente. Y los rusos no tenían esperanzas en nosotros. Mientras los médicos atendían a los heridos, una docena de soldados se reunieron en el foso situado detrás de las chozas en ruinas donde habíamos dormido antes. El capitán Besreidau, que acababa de llegar, estaba entre ellos. A pesar del presagio del desastre, saludamos a nuestros amigos con alegría. Gals, Lensing, Lindbergh, todos sobrevivieron. Yo estaba ayudando a un cabo a vendarse una mano muy quemada cuando Besreidau anunció la retirada. Nos envió a ayudar a los oficiales a contar la compañía y reagruparse. Al amanecer debíamos marchar. Fui con Lensing a buscar a los restos de su pelotón. Los rusos también habían sufrido, y ahora se lamían las heridas, preparándose para una nueva ofensiva para aplastar lo que quedaba de nuestro frente. Pero hasta el momento no había señales de peligro en este nublado día de diciembre. Lensing no podía entender lo que me había pasado. Se asombraba de que hubiera sobrevivido. Le expliqué que no entendía nada, pero no le interesaba mi opinión. Se inventó su propia versión de lo sucedido. La ropa de invierno había desaparecido.
Solo quedaba mi abrigo. Mientras huía, cogí un rifle. Resultó ser ruso. Todo tenía sentido para Lensin. Los rusos habían atacado la posición donde yo estaba, pero no me vieron o pensaron que estaba muerto. Se produjo una melee. Conseguí arrebatarle el fusil al ruso, respondiendo a los disparos, me dirigí hacia mis hombres. No puedes entrar en razón, insistió Lensin. No pasa nada, ya te acordarás más tarde. No veo otra explicación. La versión de Lensin, por supuesto, me venía como anillo al dedo. Yo mismo solo recuerdo los destellos y los estruendos, que me ensordecieron y cegaron por completo. Ya no podía distinguir entre el oeste y el este, entre arriba y abajo. Quizá Lensin intentaba resarcirse de la noche anterior. Al anochecer, que llegó poco después del mediodía, el ejército alemán abandonó el segundo frente en el Dnieper. El grueso del ejército ruso pasó a la ofensiva contra las tropas alemanas y rumanas concentradas al sur. Nuestras unidades tuvieron la oportunidad de retirarse de las posiciones ocupadas. Había que abandonar todo lo que no se pudiera llevar con ellas. Los regimientos de la Gran Alemania, la mitad de los cuales iban a pie, se pusieron en camino. Rezamos por una cosa, que los cielos contuvieran al menos brevemente la lluvia mortal que el enemigo seguramente empezaría a verter sobre nosotros. La experiencia del día anterior nos impedía reaccionar adecuadamente ante lo que estaba ocurriendo. Lo mirábamos todo con ojos congelados, como si nos hubieran drogado. Un oficial hablaba delante de nosotros, ya fuera con un discurso o con un informe, pero no oíamos nada. Mirábamos al cielo para no pensar en la tierra que sostenía la vida humana. Una explosión o el silbido de un oficial de campo podrían habernos sacado del letargo. Pero al menos se mantenía una apariencia de orden en este sector. Nosotros también intentábamos recuperar al menos un poco de nuestra fuerza y moral anteriores. Los rusos avanzaban hacia el sur con tal ferocidad que el territorio rumano era también territorio enemigo. Pronto combatiríamos en Hungría y llegaríamos a Budapest. El oficial continuó deslumbrando. Habló de una contraofensiva, de la necesidad de tomar la iniciativa, de reagruparse. Incluso mencionó la palabra victoria, aunque hacía tiempo que había perdido todo su significado para nosotros. No habíamos aceptado la inevitabilidad de la derrota, pero ya nos habíamos dado cuenta de que era imposible ganar. Sabíamos que tendríamos que hacer todo lo posible para defendernos, pero también comprendíamos que no podríamos detener al enemigo en la frontera alemana. A pesar de ello, no íbamos a rendirnos. Los que sobrevivieron no querían aceptar los hechos. Entonces, aunque estábamos muy decididos, no estábamos en condiciones de luchar. Necesitábamos descansar. El general Friesen ha restablecido el frente sur, retumbó el oficial. Nuestros regimientos serán reformados y reforzados con importantes reservas. El enemigo no debe avanzar más. Y ustedes lo detendrán. Nos dividieron en pelotones, compañías y regimientos y nos subieron a los coches. Todavía había gasolina disponible. Las unidades de la Gran Alemania fueron enviadas al norte, lo que nos sorprendió, porque las partes principales de la división estaban luchando con el grupo de ejército centro. Algunas compañías ya habían luchado con el grupo de ejército norte. Llegamos al tren, parado en una sola vía. Estaba cubierto por un bosque de pinos. No había estación. Viajamos en varios vagones. El pelotón en el que yo iba cargado en un andén abierto, exactamente como había llegado ya de Polonia a Rusia. Hoy ya no había que temer a Rusia. Hacía tiempo que los alemanes habían sido expulsados de ella. Nos dirigíamos hacia el norte. Avanzamos con cautela, temiendo las carreteras minadas y los bombardeos. Llegamos a Lats en tren. Permanecimos allí 30 horas. El frente estaba cerca. Como todas las ciudades fronterizas, Lats estaba llena de tropas y también se estaba reagrupando. De la lista del regimiento se tachó un cuarto, luego un tercio e incluso la mitad de los nombres, todos estaban muertos o desaparecidos. En Lats había un punto de reunión de la Gran Alemania, instalado en una tienda de golosinas. Todos los mostradores y mercancías fueron sacados de allí.
En la puerta de la portería colgaba un cartel con la imagen de un casco blanco sobre fondo negro, el emblema del regimiento. A ambos lados de la puerta había centinelas. Aquí estamos, dijo Lensing. Bienvenidos de nuevo a la Gran Alemania. Durante hora y media vagamos por la ciudad, de la que se habían marchado todos los civiles, para encontrar esta casa. El teniente Valers entregó al oficial una lista de los soldados que estaban con él. La lista enumeraba compañías, regimientos y pelotones. Éramos 200. Esta es la lista de los que vinieron conmigo, señor capitán. ¿Ha traído una horda de rusos, teniente? Preguntó el capitán, mirándonos de pies a cabeza. Muchos iban vestidos con abrigos rusos. Culpa mía, señor capitán. No tenemos suficientes uniformes. Sí, suspiró el oficial. Vamos deprisa al almacén. Señaló con la cabeza hacia el edificio achaparrado. Tal vez encuentre algo. Solo un pie aquí, el otro allá. Había suficientes uniformes en el almacén. Mucha gente había conseguido casi todo lo que necesitaba. Mientras esperábamos, miramos a los recién movilizados. Era el Volkssturm, un batallón de nuevos reclutas. Sí, las cosas iban muy mal si llevaban a esa gente a luchar. Algunos de los reclutas tenían al menos 65 años. Pero era aún más extraño ver hombres jóvenes. A nosotros, que habíamos pasado por tantas cosas a los 18, 19, 20 años, los jóvenes refuerzos nos parecían hombres jóvenes, pero no adolescentes. Aquí, en cambio, nos enfrentábamos a verdaderos niños. Los mayores tenían 16 años. Pero había algunos que claramente no tenían más de 13. Vestían uniformes desgastados para hombres. Y sobre sus hombros llevaban fusiles apenas más grandes que ellos. La escena era a la vez cómica y trágica. Tenían una expresión ansiosa en los ojos, pero aún no sabían a dónde les habían arrojado. Algunos reían, ajenos a los rigores de la disciplina que les habían enseñado durante 3 semanas. Algunos llevaban mochilas. En lugar de libros de texto, contenían comida y ropa cuidadosamente almacenada por sus madres. Algunos vendían dulces confitados, el tipo de golosinas que figuraban en las tarjetas para los menores de 13 años. Los ancianos que caminaban a su lado los miraban con ojos de incomprensión. ¿Qué sería de ellos? ¿A dónde los enviarían? Las preguntas seguían sin respuesta. ¿Esperaba el mando detener al ejército rojo con su ayuda? ¿Se los tragaría la guerra total? ¿Son los alemanes héroes o se han vuelto completamente locos? ¿Quién apreciará semejante abnegación? Permanecimos en silencio y vimos cómo terminaba la infancia de los reclutas. Y no podíamos ayudarles. Unas horas más tarde nos llevaron al punto de reunión en Medau. Allí estaba gran parte de nuestra división, que se había separado de nosotros en el sur. Incluso nuestro regimiento estaba allí. Vimos las caras conocidas de los oficiales y nos sorprendió ver lo poderosa que era la Gran Alemania. Nuestro estado de ánimo mejoró, porque nadie quería aceptar lo inevitable del colapso. Teníamos que buscar el mal menor, o sangrientas batallas, o el cautiverio, o simplemente el fin. Los huecos que quedaban en la división se llenaban ahora con jóvenes reclutas. Entre los viejos conocidos nos sorprendió ver a Wiener, un veterano. Él no estaba menos sorprendido que nosotros al saber que seguíamos vivos. «No podemos separarnos», exclamó. Cuando os dejé en el segundo frente del Dnieper, el futuro parecía tan sombrío. Nunca pensé que volvería a ver a ninguno de vosotros. Muchos murieron, dijo Wallers. No se puede evitar. La guerra. Informamos a Wiener de la muerte de Besreidau y Froch. Y nos dio los nombres de otros que ya no estaban con nosotros. Le preguntamos a Wiener si sabía algo de Alemania, cómo vivían los civiles allí. Todos teníamos alguien de quien preocuparnos. Le escuchábamos con la respiración contenida. Estuve en el hospital de Kensi, en Polonia, dijo. Perdí tanta sangre que durante 2 días. No pudieron hacer nada por mí.
Nunca pensé que tuviera tanta vida. Es tan fácil dar el último suspiro y caer por el agujero. Pero no fue así. Durante 10 días gemí. Los 2 primeros días fueron particularmente malos. Cogí algún tipo de enfermedad, y luego tuvieron muchos problemas conmigo. Pero ahora estoy aquí, y estoy deseando otra maldita pelea. Ahora estoy enfermo por la humedad. Resulta que tengo reumatismo. Y eso es incurable. Viejo bromista. Pero deberían haberte dado vacaciones. Sí, Gals. Estuve en Alemania. Estuve en Frankfurt, no en la del Main, sino en la del Oder. Podría haber ido más profundo, pero ¿por qué? Nos pusieron en una escuela de niñas. Solo que allí no había chicas. No nos dejaban comer. Bueno, al menos nos dejaron en paz. Por cierto, ¿te has dado cuenta de que me falta una oreja? Tenía una sonrisa sardónica en la cara. Cuando miramos, vimos que, efectivamente, había perdido la oreja derecha. Tenía una cicatriz rosada que parecía a punto de reventar. Pero a muchos les faltaba alguna parte del cuerpo. Ya no prestábamos atención a esos detalles. Sí, dijo el príncipe. Desde este lado pareces un muerto. El veterano sonrió satisfecho. Estás tan acostumbrado a hablar con muertos que ahora los ves por todas partes. Basta de charla, intervino Zolma. Mejor dime, ¿cómo es en Alemania? Bueno, ¿cómo decirlo? Se hizo el silencio. Duró siglos. ¿Cómo es la vida en Frankfurt? Feldfebel-Sperlowski nos apartó y se apretó más. Frankfurt era su ciudad natal. Probablemente su familia estaba destinada allí. El veterano bajó la cabeza. Estaba inmerso en sus recuerdos. La escuela estaba en la orilla oriental del Oder, en una colina. Desde allí se podía ver media ciudad. Todo era gris, del color de los árboles muertos. Aquí y allá, muros ennegrecidos por el fuego. La gente vivía como soldados de infantería en una trinchera. La cara de Sperlowski se crispó. Le temblaba la voz. ¿Y nuestros combatientes? ¿La artillería? ¿No está activa la defensa aérea? Sí, por supuesto. ¿Pero de qué sirve? No se preocupe, Sperlowski, dijo Wallers. Su familia fue evacuada hace mucho tiempo. No, gritó Sperlowski. Su esposa escribió que fue tomada para trabajos de defensa. Así que se quedó en la ciudad. No tiene derecho a irse. Winner comprendió cómo nos afectaron sus palabras. Esperábamos buenas noticias. Pero a él no le importó. Hay una guerra de todos contra todos, repitió como un robot. Nadie ni nada se salvará. Los soldados alemanes deben estar preparados para todo. Sorprendido, Sperlowski dio un paso atrás. Se tambaleó como si estuviera borracho. Los soldados alemanes deben estar preparados para todo en este mundo. Después de todo, nosotros mismos lo creamos. Solo somos aptos para este mundo. No hay lugar para nosotros en ningún otro mundo. Lensing se quedó helado y escuchó con expresión pétrea. ¿Es así en todas las ciudades? Preguntó. Debía de estar pensando en su propia ciudad. No sabría decirle, le dijo el veterano. En la guerra no te puedes salir con la tuya. ¿Sabes cómo aligerar el ambiente? Gals no ocultó su enfado. Quería oír la verdad, no cuentos de hadas. Me sentía como si estuviera vadeando la niebla y las ruinas. Sabía que no sobreviviría a otra decepción. Por supuesto, mi primer pensamiento fue para Paula. Pero hacía tanto tiempo que no sabía nada de ella que no sabía si sería capaz de leer su carta si llegaba el correo. Me llegaban tantas malas noticias que había perdido la capacidad de sentirlas. Como un barril lleno hasta el borde de agua de lluvia. Tráiganle todos los ríos del mundo, no puede contener más agua de la que tiene. Aquí estamos en el tercer invierno de guerra.
Y los más viejos, el quinto o incluso el sexto. Y de nuevo en la carretera. Por la noche conducíamos sin luz, por miedo a los aviones rusos, que ocupaban bases en Polonia. Eran especialmente activos durante el día. Atravesamos Prusia, Lituania, Courlandia, donde seguían luchando los restos de varias divisiones alemanas. En la oscuridad y la niebla podíamos ver riadas de gente abriéndose paso a pie. Al principio los tomamos por soldados de infantería, pero pronto nos dimos cuenta de que nos enfrentábamos a civiles. Podíamos imaginar fácilmente su estado. Cruzamos la frontera prusiana. Llegamos a la patria de Lenzin y Smolensk. Lenzin se levantó y miró por encima de la valla del vagón. A los demás no les interesaba demasiado el paisaje. No era muy diferente del paisaje polaco. Solo que había más estanques, pero todo lo demás era bosque. Ojalá estuvieras aquí en Navidad, suspiró Lenzin y sonrió. Ahora es imposible apreciar la belleza de este lugar. Pero la belleza no nos interesaba demasiado. Lenzin volvió a hablar. «Despierta, ¿estás en Alemania?», exclamó. «Pensad cuánto tiempo habéis esperado este momento». «En Alemania del Este», comentó Wiener. «Casi en el frente. No sé si te das cuenta de a dónde vamos. Tengo una brújula. Vamos hacia el noreste, y eso no es suficiente». Lenzin incluso se sonrojó de rabia. ¿Imbéciles? Esa es la clase de derrotistas que sufrimos. En el fondo, ya habéis perdido la guerra. Solo estás obligado a luchar, así que luchas. Cállate, había 5 o 6 voces. Si quieren que ganemos la guerra, que nos traten como soldados normales. Lo único que saben hacer es llorar. No veo otra cosa. A partir de Voronezh, la guerra ya estaba perdida para ustedes. ¿Por qué?, preguntó Gals. Todavía tenéis que luchar, os lo digo yo. No tenéis elección. No hay salida. El veterano se levantó. Sí, Lenzin. Iremos a la batalla. Nosotros, como tú, no podemos soportar la derrota. Realmente no tenemos elección. Yo ciertamente no. Me he convertido en parte de esta máquina, y no puedo hacer otra cosa, llevo demasiado tiempo luchando. Miramos a Wiener con sorpresa. Creíamos que estaba acostumbrado a todo. Y ahora dice que vale la pena vivir por algo que le ha costado tanto. Lenzin no se detuvo. Y pensamos en el futuro que el veterano nos había imaginado. A mí, francés, Prusia me parecía tan lejana, tan innecesaria. Pero Wiener también habló de aquello por lo que yo había luchado. A pesar de todo, me sentí solidario con él. La lucha era cada vez más sangrienta, y en tales circunstancias teníamos que unirnos. Yo formaba parte del regimiento y pensaba sin mucha piedad en la posibilidad de mi muerte. La muerte acabaría con los temores del pasado, del presente y del futuro que me dominaban. Había una especie de niebla en mi mente, no era alegría, sino la sensación de que por fin había llegado a realizar mi destino. Me pregunto si esto es lo que piensan mis camaradas. No lo sé. Pero todos parecían experimentar algo parecido. Durante varias horas viajamos a baja velocidad. Finalmente, el tren se detuvo. Era una mañana gris y brumosa. Caminamos hasta las estructuras de madera, cuya vista nos recordaba las estanterías recientemente perdidas. Nos dieron una hora de descanso, una taza de agua caliente con granos de soja. Piénsalo. Alguien se presentó voluntario para el ejército con la esperanza de que le dieran de comer gratis, dijo un soldado. Ahora no se encuentran voluntarios, dijo otro. Ahora muchos ni siquiera sueñan con ser oficiales. Saben que ni siquiera tendrán tiempo de conseguir las charreteras de teniente. Una bala les alcanzará antes de que lo hagan. Sin embargo, la bala no alcanzó a nadie. Un mayor, probablemente el comandante del campo, habló ante nosotros. Soldados de la División Gran Alemania. Vuestra llegada a vuestras posiciones nos llena de alegría.
Sabemos lo valientemente que lucháis y contamos con vosotros. Lo mismo sienten vuestros compañeros de armas que luchan ahora en los bosques polacos cerca de nuestras fronteras. Vuestra llegada nos da nuevas fuerzas. Tenemos ante nosotros la tarea más difícil, la defensa de la libertad alemana y europea frente a los bolcheviques. Quieren arrebatárnosla, y para ello están dispuestos a utilizar los medios más extremos. Hoy, más que nunca, debemos actuar como un solo hombre. Con vuestra ayuda podremos resistir a la horda rusa. Considérense los pioneros de la Revolución Europea. Siéntanse orgullosos de haber sido elegidos para esta difícil tarea. Les envío las felicitaciones del Führer y del alto mando. Transporte y comida han sido provistos especialmente para ustedes. Sé que mientras quede un solo soldado alemán con vida, ningún bolchevique podrá pisar suelo alemán. Heil Hitler. Miramos al elegante oficial en silencio. Eso es lo que resulta. Somos tan necesarios. Heil Hitler. Feldfebel se dio cuenta de que no íbamos a responder de la manera prescrita, y repitió la llamada. Heil Hitler. Resonó en nuestras gargantas. O estoy loco, se dijo Kellerman PS o espera que le levantemos la moral. Es el Chach, dijo el príncipe. Estábamos a punto de oír otro discurso. Esta vez habló el capitán. Tengo el honor, dijo, de tomar el mando de 2/3 de vuestro regimiento. Bajo mi mando entraréis en combate. Entendimos lo que íbamos a hacer, pero guardamos silencio. Toda la división luchará en la zona norte. Se dividirá en varias zonas con el fin de proporcionar una amplia resistencia a los rusos, que se han concentrado en el sector de grandes fuerzas. Espero de ustedes el más alto heroísmo. No podemos prescindir de él. Aquí es donde debemos detener a los rusos. No se permitirá que nadie vacile o descuide sus deberes. 3 oficiales pueden formar un consejo de guerra en cualquier momento. Pobre Froch. ¿Cuántos oficiales han decidido su ejecución? ¿Saldremos victoriosos o caeremos en desgracia? Ningún bolchevique debe poner un pie en suelo alemán. Y ahora, amigos, tengo buenas noticias para ustedes. Recibiréis correo, y algunos de vosotros seréis ascendidos. Pero antes de alegrarse, recibirán nuevas raciones y uniformes del depósito. Descansen. Heil Hitler. Tomamos caminos separados. Mi mente estaba hecha un lío. Todo parece ir bien, dije. El bastardo. Estará feliz de ver cómo nos matan, siseó Gals. Nos alineamos frente a la gran cabaña. Es a quien tenemos para sustituir a Besreidau. Tengo la sensación de que tenemos muchas más sorpresas, príncipe. Oh, no lo estés. Ya hemos oído bastantes tonterías. Es uno de los fanáticos, dijo Gals. En absoluto. Tiene razón, dijo Wiener. Nos volvimos asombrados. Tiene razón. O aquí o en ninguna parte. No puedo explicar por qué, pero tiene razón. Nos quedamos mirando a Wiener con ojos incrédulos. ¿Cómo habían cambiado sus ojos? Os lo contaré más tarde, dijo Wiener. De todos modos, ahora no lo entenderéis. Paula. Te escribo y miro la carta que tanto tiempo llevo esperando. Al leer las líneas que has escrito, me olvido del frente oriental, que aún encierra tantos peligros. Tengo tu carta en mis manos. Es un milagro bajado del cielo. Necesito una palabra sencilla. Palabras sencillas son las que nos faltan. Leo tu carta y nuestro camarada Smeyens, que tiene la suerte de creer en Dios, reza. Pero nada puede ayudarnos ahora, Paula. Las oraciones son como el vodka. Solo adormecen el dolor. Ya ni siquiera sabemos lo que es la felicidad. Somos felices cuando es de día. Porque la oscuridad nos hace pensar en la muerte. He sido ascendido al rango de Oberfleur. Aunque las charreteras aún están en mi bolsillo, ya me siento como un hombre importante. Todas las cosas horribles por las que hemos pasado nos han convertido en hombres.
Hay un rugido que viene del este. Tal vez sea solo el viento. Espero tu nueva carta. Durante varios días seguidos libramos batallas mientras continuábamos nuestra retirada. Nos hicieron creer que los bolcheviques nunca pisarían suelo alemán. Pero en 5 o 6 lugares los poderosos ejércitos de los soviéticos ya habían cruzado la frontera alemana y penetrado hasta una profundidad de unos 50 kilómetros. Los 3 ejércitos habían aplastado a los soldados alemanes que defendían el país. Los supervivientes arrastraban tras de sí restos de armamento por los que solo uno podía darse cuenta de que seguían luchando. Desgraciadamente, no puedo describir con detalle la confusión que reinaba en aquel momento. Solo puedo hablarles de la muerte de mis amigos, Prince, Sperlowski, Zolma. Y también de Lensin, porque, a pesar de todo, era un verdadero amigo. Quiero rendir mi último homenaje a Lensin, contar su muerte, que todavía está ante mí ahora. Independientemente de lo que Lensin pueda decir a veces de mí, estoy seguro de que para todos nosotros, para su patria, fue un verdadero soldado, dispuesto a sacrificar su vida sin pensárselo 2 veces, para que cualquiera de sus compañeros pudiera pasarlo mejor. La forma en que murió es una confirmación más de estas palabras. Quizás sea por lo que me siento aquí ahora y escribo estas líneas. Lensin nunca habría soportado las derrotas que sufrieron las tropas del Frente Oriental. Eran imposibles de evitar, así como cancelar la orden en cuyo nombre murió. Quienes solo tienen un pensamiento en la cabeza solo pueden vivir para él. Más allá de eso, no tienen más que recuerdos. Nuestro intento de salvar el frente de Courland terminó en fracaso. Los ejércitos soviéticos alcanzaron el mar Báltico en varios lugares. El frente norte se dividió en 2 partes, cerca del Golfo de Riga y Liepaya y al oeste de Liepaya, en Prusia y Lituania. La división se dividió en varios destacamentos, cuyo objetivo era doblegar al enemigo emprendiendo una ofensiva simultánea en varios puntos. En su mayor parte terminó en fracaso. De la ofensiva nos vimos obligados a pasar a la defensa. En ese momento la división intentaba reagruparse para crear un frente defensivo 60 kilómetros al noroeste. Las malas carreteras, la escasez de combustible, el barro y las malas comunicaciones ralentizaron una operación que en otras condiciones no nos habría llevado casi nada de tiempo. Para colmo, sufrimos las consecuencias de la aviación enemiga. Después de cada incursión nocturna, reinaba el desorden en nuestras debilitadas filas. Tras recibir órdenes de retirada, los oficiales decidieron dividirnos en pequeñas formaciones para que no fuéramos un blanco conveniente para la aviación. Sin embargo, si unidades tan pequeñas eran atacadas por un pelotón blindado enemigo, había pocas posibilidades de sobrevivir. En las circunstancias descritas, se produjo un incidente tras el cual casi nos dieron por muertos. Estábamos en un pueblo que no tenía nada de especial, solo unas cuantas chozas. Definitivamente, ya había estado aquí antes, dice Lensin, conmocionado por el terrible estado de su tierra natal. Todo es muy diferente. No lo reconozco todo, pero hay pueblos que conozco, eso seguro. Mi pueblo está a unos 100 kilómetros de aquí. Señaló hacia el suroeste. Eso está cerca de Königsberg. He estado allí un par de veces. Y una vez fui a Krantz. Estaba lloviendo. Pero no nos importó. Se rió. Ni la retirada ni el frío hicieron mella en Lensin. En su tierra natal era como si renaciera de las cenizas. Pero el inquietante silencio que reinaba en la aldea le infundía temor. Los aldeanos habían huido el día anterior. Éramos 300. Desde la marcha, que comenzó al amanecer, estábamos completamente exhaustos, sentados y esperando el reparto de comida. Solo Lensin se mantenía en pie. Medía con sus pasos la longitud del establo, contra el que los demás apoyaban la espalda. Fuera, llovía a cántaros. En medio de las explosiones, bastante fuertes, que se oían desde el sudeste, llegó su voz. Los sonidos de la lucha ya no nos afectaban. Se convirtieron en el fondo cotidiano de nuestras vidas, y no les prestábamos atención a menos que hubiera un peligro inmediato para nosotros. Nos volvimos como esas personas que no pueden relajarse y disfrutar de la vida a menos que una grabadora esté a todo volumen.
por lo visto, tienen miedo del verdadero silencio. Por desgracia, no pudimos apagar el ruido, pero lo habríamos hecho encantados. Salvo por los apasionados desvaríos de Lensing, todo iba bien. A unos 30 metros, 6 soldados estaban cocinando. El resto descansaba con los ojos cerrados o mirando al vacío. El otoño soplaba una frescura húmeda en nuestros rostros. Habíamos pasado por tanto sufrimiento que ya no sentíamos nada de lo que normalmente nos haría sentir abatidos. Estábamos casi inconscientes. Y no prestábamos atención a los gemidos ni al sufrimiento de los demás. Los heridos gritaban y agonizaban, pero eso no nos impedía dormirnos a la primera oportunidad. Nos dieron comida, salchichas con puré de soja selladas en celofán, una para dos. Frías, obviamente. Durante la retirada, los encargados de las provisiones habían dado muestras de un milagro de dedicación, habían recogido tantas patatas viejas y arrugadas que bastaba para llenar un sidecar de motocicleta. Ahora las estaban distribuyendo entre los soldados. De repente, 4 de nuestros camaradas saltaron la valla. Corrían a toda velocidad y agitaban los brazos. Iban. Gritaban. Todos, como uno solo, nos levantamos de nuestros asientos. Estaba claro que en los próximos momentos nos enfrentaríamos a otra batalla. La expresión de animales cazados se congeló en nuestros rostros. Los que ya habían tenido su ración de patatas se las tragaron. El teniente Valers se unió a nosotros. Su radio de campaña, que siempre tenía cerca, estaba transmitiendo una alarma. Pero no sabíamos la fuerza del enemigo. Apresurados, enviamos patrullas para ver si debíamos resistir o escapar. 6 soldados, los que estaban cerca de Wallers, fueron enviados fuera del campamento. Uno de ellos era yo. Otras 2 compañías fueron enviadas en otras direcciones. Como todos los demás, yo no tuve tanta suerte. Sentía como si nos hubiesen privado del sueño por algún deber desagradable. Fuimos detrás de los establos, donde habíamos estado hasta hacía unos minutos, y nos encontramos en un prado donde había troncos viejos tirados. No debimos subestimar el peligro. Desesperados, odiábamos la muerte y la buscábamos al mismo tiempo. El fusil pesaba en mis manos como una cosa inútil, no tenía sentido confiar en él. Hubo un tiempo en que su peso, su culata y su bayoneta me daban confianza. Pero hoy en día, tengas las armas que tengas, sigue siendo imposible organizar una defensa adecuada. Atravesamos el césped hasta varios edificios, nos dividimos en 3 y avanzamos con tanta cautela como si lleváramos dinamita. Doblamos la esquina de una cabaña. A lo lejos se veían árboles, y más allá una carretera por la que marchaban los soldados. Y a lo lejos se acercaban las nuevas compañías. Son al menos 300, o incluso las 4, susurró el soldado que estaba a mi lado. Mirad eso. Detrás de la cabaña había barriles de alquitrán. Intentando no hacer ruido, nos pusimos detrás de los barriles. E inmediatamente nos encontramos cara a cara con 4 exploradores rusos. Ellos también se escondieron detrás de los barriles. Los rusos no nos quitaban los ojos de encima. Parecía haber una especie de letargo en ambos bandos. Nadie disparó. Con los ojos bien abiertos, nos mirábamos unos a otros. Con movimientos calculados, tanto nosotros como los rusos nos retiramos al abrigo de la casa. Bueno, ya basta, murmuró Wiener. Vámonos. Parecía que estábamos soñando. Un cuarto de hora después ya estábamos cavando trincheras en el norte del pueblo. Según los servicios de inteligencia, contra nosotros había un regimiento de infantería de 200 o 300 hombres. Nosotros también éramos 300, y no había orden de retirada. Pasaron una tras otra horas de tensa espera. Estábamos acostumbrados a la lentitud de los rusos. Pero sabíamos muy bien a qué feroz ataque nos enfrentábamos. Hacia el anochecer los rusos se acercaron cautelosamente a las cabañas, aprovechando el crepúsculo. Ahora sus soldados de infantería no estaban dispuestos a precipitarse en la batalla, como en Belgorod o en el Dnieper. El alto mando soviético les ordenó abandonar el heroísmo sin sentido.
A pesar del deseo de venganza y de capturar las ciudades alemanas lo antes posible, los rusos se dieron cuenta de que la resistencia sería desesperada. Pusieron grandes esperanzas en los tanques y la aviación, creyendo que acabarían más rápidamente con nuestras pequeñas formaciones mal armadas. También en el bando alemán era ya raro ver a soldados lanzarse a ataques sin sentido a gritos de guerra. Los bolcheviques también luchaban a la europea, utilizando técnicas adoptadas de nosotros. Sin embargo, no nos aliviaron. Nuestro pelotón abrió fuego contra una patrulla rusa que se nos acercaba. Dejamos los cañones antiaéreos para más tarde, no había suficientes proyectiles. Fue el primer enfrentamiento. A los acostumbrados a las tormentas de fuego, les pareció insignificante. Si algo así hubiera ocurrido en cualquier lugar de París, se habría despoblado todo un distrito de la ciudad y los periódicos habrían publicado titulares alucinantes. Cada época tiene sus propias leyes. Los rusos, al amparo de la oscuridad y la niebla, se acercaban a nuestras posiciones. Pensar que estaban a punto de aparecer frente a nosotros me hizo sentir nostalgia. ¿Y si esta noche era la última de nuestras vidas? 2000 kilómetros recorridos, sangre y miedo, todo llegaría a su fin. Esta noche podría ser la última. No sabíamos qué esperar. Pero la noche transcurrió tranquila. De vez en cuando, las luces parpadeaban. Los rusos no tenían demasiada prisa. Nos observaban y nosotros a ellos. Incluso conseguí suspirar, aunque teníamos que vigilar continuamente. Muchos otros también dormían. Solo la escarcha nos impedía descansar bien. Llegó el amanecer. Y entonces temblaron el cielo y la tierra. Normalmente la lluvia amortiguaba los sonidos, pero ahora podíamos distinguir claramente el movimiento de muchos tanques. La infantería rusa esperaba tranquilamente nuestra destrucción. Sabíamos que éramos impotentes contra los tanques. No teníamos cañones antitanque, y las granadas no detendrían semejante masa de tanques. Se me pusieron los pelos de punta. Nosotros, como de costumbre, a toda prisa empezamos a prepararnos para la retirada. Los motoristas transmitían órdenes del mando. Los cañones eran arrastrados por los brazos, no podíamos dejar que los rusos oyeran el ruido de los motores. La compañía se retiró en un silencio digno de una película de Hollywood sobre indios. Solo quedaron los soldados de cobertura, 3 pelotones de 10 hombres cada uno. Los soldados recibieron 2 minas antitanque cada uno. En mi pelotón había 2 soldados, Smeyens y un chico especialmente entrenado para manejar minas antitanque. Les cubríamos Lindbergh, yo y otros 2 de los nuestros. Por primera vez me nombraron comandante, me dieron la responsabilidad de la vida de 5 camaradas. En el segundo pelotón de minas antitanque tuvo que poner Lensing. Cada pelotón tenía un cañón antiaéreo, uno pesado y torpe. Solo había 18 proyectiles para todos ellos. Con la mejor de las suertes pudimos detener 18 de los 60 u 80 tanques que se nos acercaban. Al darnos cuenta de lo desesperado de nuestra situación, nos quedamos helados de miedo. El teniente Wallers nos animó. Cuando 5 o 6 tanques se incendien, dijo, eso desmoralizará a los rusos, y en 24 horas volveremos a la compañía. Pero ninguna seguridad podía distraernos de los cálculos aritméticos más simples. Hoy, en este día maldito, al parecer, nos tocaría a nosotros. Nuestro pelotón escuchó las últimas órdenes de los comandantes, y el resto de la compañía nos siguió en silencio. El estruendo de los tanques no cesaba. Junto al veterano divisé a Gals y fui a estrecharle la mano por última vez. Decidido a darle algo a Gals como recuerdo para enviárselo a mi familia, busqué en mis bolsillos, pero no encontré nada. Tuve que limitarme a esbozar una sonrisa irónica. Wallers se había ido. Los escuadrones se separaron. Me quedé solo con mi pelotón y el de mi compañero Lindbergh. Sin embargo, era imposible confiar en un amigo así, todos se ponían blancos de miedo. Además, yo mismo era demasiado joven para la tarea que se me había asignado. Lancé una rápida mirada a mis subordinados. Estaban mirando hacia el sur, de donde había procedido el sonido.
Lensing gritó algo y señaló un grupo de 4 o 5 edificios, probablemente una granja. Corrimos tras él. El tercer pelotón empezó a buscar refugio en la carretera. El viento era cada vez más fuerte. Nevaba. Los rusos empezaron a bombardear las posiciones que acabábamos de dejar. Las casas de un pueblo situado a 1 kilómetro de nosotros ardieron en llamas. A toda prisa envié a 2 hombres a una posición cerca de las raíces de los árboles arrancados. Empezaron a cavar una trinchera para protegerse. Nosotros buscamos refugio cerca. El joven soldado explosivo era intrépido y decidido. Lindbergh y su compañero se metieron en una casa a 100 metros a la izquierda. Los rusos seguían machacando el pueblo. Tuvimos suerte de escapar a tiempo. Escuchábamos a los tanques acercarse lentamente hacia nosotros. Es tan difícil esperar a que empiece la batalla. El pasado pasó por mi mente a una velocidad endiablada. Recordé mi infancia, la guerra, a Paula y todo lo que tenía que hacer. Mi deber pendía sobre mí, pero quedaba muy poco tiempo para cumplirlo. Nos desgarraba el impulso contrario, huir o lanzarnos al peligro. No se permitirá que ningún bolchevique pise suelo alemán. Pero aquí están, aquí. Y hay miles de ellos. Y nosotros, llamados a detenerlos, somos solo 18 jóvenes esperando el milagro que los salvará. Pero ahora los rusos están aquí. Hasta ahora solo eran 10. Venían por la carretera custodiada por nuestro tercer pelotón. Nuestros soldados cumplieron con su deber. Y nosotros los apoyamos, obedeciendo los dictados del corazón. El primer tanque se detuvo a 20 metros de la ubicación del tercer pelotón. Fue alcanzado por un proyectil. Los otros carros iniciaron maniobras lentas. Yo grité. Ya vienen. Los tanquistas decidieron asustar a nuestro pelotón antitanque. Sabían la terrible impresión que causa la mera visión de monstruos blindados. A menudo solo eso bastaba para decidir el resultado de una batalla. Pero el segundo tanque sufrió el mismo destino que el primero. El tercero retrocedió, alcanzó las posiciones alemanas y acabó con la resistencia del pelotón. Con todas sus piernas, los soldados se dieron a la fuga. Intentaron esconderse en el bosque, empezaron a subir la colina, pero el tanque les perseguía literalmente pisándoles los talones. No quedaba nadie vivo. Por la carretera, por la que hacía una hora pasaba la infantería, ahora, retumbando, avanzaban 10 o 12 tanques. Pero aún estaban demasiado lejos, y era inútil esperar que pudiéramos detenerlos. Aparecieron 5 tanques más. Venían directos hacia la granja, delante de la cual estaba atrincherado el pelotón de Lensing. Lensing y su segundo número abrieron fuego contra los tanques. Venían a una distancia de 25 metros. Consiguieron alcanzar a 2 tanques. Las explosiones retumbaron en el valle. El tercer tanque pasó junto a los restos de los 2 primeros y se dirigió directamente hacia nosotros. Los hombres de Lensing hicieron un tercer disparo. No le dieron al tanque, pero casi nos matan. En la cabaña que estaba al lado se produjo un incendio. La explosión casi nos sepulta vivos. Durante un minuto nos quedamos sordos. 3 tanques siguieron avanzando hacia la granja, bombardeándola continuamente. Debieron de decidir que allí se concentraban nuestras defensas. Aunque estaban fuera del alcance de nuestros cañones, abrimos fuego de todos modos. Smolensk disparó contra el tanque, que estaba a 200 metros, y casi acierta. El proyectil tocó el suelo, rebotó, pero no llegó a explotar. Queríamos llamar la atención. Y lo conseguimos, un tanque vino directamente hacia nosotros sin dejar de disparar. Oí gritar a mis soldados. Miraban horrorizados la enorme máquina que aplastaba los restos de la casa. Pero el tanque se detuvo de repente, giró y volvió a la carretera. Y un poco más allá, la batalla de David y Goliat continuaba. El pelotón de Lensing luchaba contra 4 tanques que disparaban todos sus cañones. Oímos el último disparo del cañón antiaéreo de Lensing. El tanque más cercano a ellos giró y embistió al tanque que tenían delante. Entre el humo y el fuego,
se oyeron gritos horribles. Justo por encima de la trinchera donde Lensing y su ayudante se habían refugiado, pasó un tanque, giró sobre sí mismo y desapareció. Así que Lensing murió, como había querido, en la tierra de Prusia. Para nosotros, la pesadilla continuó. Aunque los tanques se fueron, la infantería los siguió. Mi camarada y yo nos refugiamos en una trinchera, los otros dos detrás de las raíces de los árboles. ¿Qué había sido de Lindbergh y del sexto soldado? Obviamente, concluí, murieron bajo las ruinas de un edificio destruido por el tanque. ¿Y dónde están los restos del pelotón de Lensing? Quizá también yacieran bajo las ruinas de la granja. Todo tipo de pensamientos pasaban por mi cabeza. Es probable que nos descubran en el suelo gris, sobre el que cualquier silueta destaca nítidamente. Podríamos correr hacia el pinar, está a la izquierda, a 300 metros, pero eso significaría quedarnos sin cobertura. Los rusos me descubrirían antes de que pudiera alejarme 10 metros. Había mucho humo, pero difícilmente podría escapar detrás de él. Solo pensaba en mí mismo y me di cuenta de que había caído en una trampa de la que no había salida. Estaba tan seguro de ello que ordené al soldado que yacía a mi lado que me disparara. Él pensó lo mismo y me miró temeroso a la cara. De ninguna manera, dijo. Ni hablar. Será mejor que me mates. Por favor. La situación era tragicómica, nos mirábamos con resentimiento e intentábamos trasladar la responsabilidad al otro. Vamos a morir de todas formas, cabrón, grité. Dispárame. Es una orden. No. No, no puedo. Gritó entre lágrimas. ¿Qué? ¿Tienes miedo de estar solo? Sí. ¿No tienes miedo? ¿No te das cuenta de que no hay otra salida? Desde el norte, ya detrás de nosotros, oímos los sonidos de la lucha. Los rusos deben de haber alcanzado a nuestra compañía, dije. Nos miramos en silencio e inmóviles. ¿Qué decir? Todo estaba dicho desde hacía tiempo. Entonces aparecieron dos soldados, ocultos tras los árboles, y pronto apareció Lindbergh. Llevaba a un herido. Entre las ruinas de la granja vimos figuras que se movían rápidamente. Cautelosamente se adentraron en el bosque a unos 200 metros de nosotros. Corramos hacia allí y nosotros, suplicó Lindbergh. Los rusos están cerca. Es fácil decirlo, respondí. Fíjate, tendremos que pasar sin cobertura. Era difícil rebatir aquello. Todo el mundo me miraba desde el bosque a las afueras del pueblo. Ojalá hubiera tenido el valor en aquel momento de inspirar a los demás con la idea de un posible rescate. Pero fui incapaz de enfrentarme ni a las circunstancias ni a los soldados que esperaban que tomara una decisión. La profecía de Lensing se había hecho realidad, yo no era comandante. Y mi impotencia se manifestaba aquí mismo, a 100 metros del lugar donde Lensing había muerto. Intenté pensar en algo. Pero la situación era desesperada. Sabía que mis camaradas tomarían la decisión por mí, que era la mía. ¿Soy realmente un cobarde? ¿No soy mejor que Lindbergh, que tuvo miedo a campo abierto, sabiendo cuánto le despreciábamos por ello? Maldije mi vida, que se había convertido en una serie de pesadillas. Aquel día, en el momento decisivo, había perdido los nervios. No había estado a la altura de mis expectativas ni de las de los demás. Mi cabeza se tambaleaba, como la de un borracho cuando la alegría es sustituida por la desesperación. Era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, pero el pánico me paralizó de tal manera que dejé de pensar. Y nunca me lo perdonaré. El tiempo se acababa, y podría haber sido utilizado para el bien de todos nosotros. El miedo me llevó al abismo en el momento más crucial, en medio de 5 soldados al borde de la locura. Ya no miré de dónde venía el peligro, me volví hacia adentro, pero allí solo encontré desesperación. Oímos el estruendo de un nuevo grupo de tanques, el rechinar de las ruedas, el retumbar de los motores. Estábamos a punto de gritar de miedo. Sobreponiéndose, Lindbergh se levantó. Quería saber qué estaba pasando. Había perdido su fusil, pero no pensó en defenderse.
Una idea descabellada nació en su cabeza. Se inclinó sobre el borde de la trinchera. Tenía granadas aferradas en las manos. De nuevo se oyó el estruendo de los cañones de gran calibre. Y entonces apareció un camión de alguna parte y las ametralladoras empezaron a hablar. Nos miramos en silencio, sin dar crédito a lo que oíamos hablar a los alemanes. Alguien se asomó a la trinchera. Era un oficial alemán. Probablemente pensó que estábamos todos muertos y se marchó. Pero en un par de minutos nos sacaron 2 tanquistas. Las tropas alemanas lanzaron una ofensiva. Fue liderada por 2 regimientos blindados de las SS que golpearon a los rusos en la retaguardia y les causaron graves daños. Incluso tomamos un pueblo durante un par de días antes de que comenzara otra retirada.